Gracia y paz en el nombre de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo, en el poder de su Espíritu Santo, a los hijos de Dios en todas las naciones, aquellos que únicamente han puesto su fe en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario como medio suficiente para el perdón de nuestros pecados y salvación de nuestras almas, y que continuamente le permiten al Espíritu Santo ser guiados. Damos gracias al Señor que por su voluntad y guía utilizamos este espacio en donde exponemos la sana doctrina y señalamos la falsa. Nuevamente con ustedes, su servidor y maestro Nelson Villalba Sarmiento. En esta ocasión quisiera compartir con ustedes el tema acerca de doblemente anatema. Cuando notamos las escrituras en Gálatas capítulo 1, versículos 8 al 9, que es el texto que vamos a tener como base, encontramos una doble maldición que el apóstol Pablo repite y la emite sobre aquellos que declaran o transmiten un evangelio falso o un evangelio diferente. Y para entender algo acerca de esta doble maldición, o como se traduce desde el griego en la palabra anatema, nos podemos trasladar al Antiguo Testamento, en donde Dios estableció un pacto con el pueblo de Israel, en donde Él mantendría una fidelidad a ese pacto y la mostraría en forma de bendición o también en forma de maldición sobre aquellos que violentaran o desobedecieran el pacto que él había realizado con Israel. Este pacto siempre se lo mantendría o se lo ejecutaba desde la persona superior hacia una persona inferior, no viceversa. Nunca el inferior, en este caso el ser humano, podía realizar un pacto con Dios, sino que los pactos siempre provenían o provinieron directamente de Dios. Al notar en el nuevo pacto también se mantiene este aspecto de la fidelidad de Dios a través de Cristo. En 2 Timoteo, capítulo 2, versículos 11 al 14, notamos que Él permanece fiel, dice la palabra del Señor, y esa fidelidad se mantiene a quienes den su vida y soporten sufrimientos por su nombre. Pero también entendemos y notamos que hay un pacto nuevamente que el Señor ha ejecutado con el ser humano, pero a través de Cristo por su gracia. Ahora bien, desde el Antiguo Testamento encontramos ejemplos de cómo el pueblo de Israel pecó o desobedeció a ese pacto que Dios había instituido con ellos. Especialmente cuando notamos en Josué capítulo 7, versículo 1, o todo este capítulo 7 de Josué, encontramos cómo Acán no obedeció el mandato que Dios había hecho al pueblo de destruir por completo la ciudad de Jericó. Aquí notamos que Acán, en forma individual, se quedó con algunas cosas que debía haber destruido. Dios se enojó con todo Israel. Aquí notamos cómo estaba llevando a cabo el pacto de Dios y la fidelidad de Dios a ese pacto, y en donde recalquemos que el pecado individual era atribuido a toda la nación. El pecado individual se lo tomaba como un pecado nacional, y el pecado individual se le atribuía de por sí a todo el pueblo de Israel. En este caso lo estamos viendo. Ya entonces, con el enojo de Dios sobre el pueblo de Israel por el pecado de uno solo, el pueblo comenzó a ser derrotado y retrocedieron. Ya en el versículo 11 notamos cómo Israel había pecado
había quebrantado el pacto que Dios o la orden en ese pacto que Dios les había dado. Y entonces se le atribuyó a toda la nación y habían tomado del anatema, es lo que la escritura aquí nos indica. Y este anatema era algo prohibido. Si notamos en el hebreo viene de la palabra keren, que era un objeto condenado al exterminio, como encerrado en una red. Tenía que ser destruido, era prohibido y era totalmente apartado para algo. En este concepto, en esta traducción del hebreo, era condenado a ser exterminado. Entonces no podía nadie tomar de ese anatema. En el versículo 17, el versículo 18, Dios les dice la manera en cómo debían sacar el anatema. Y específicamente fue tomada la tribu de Judá, y de la tribu de Judá el grupo de Serac, y del grupo de Serac la familia de Sagdi, y de Sagdi tomaron al nieto de Sagdi que era Acán. Y Acán pudo decir o describir la manera que había ejecutado su pecado, el cual fue atribuido a toda la nación de Israel. Era un pecado nacional. Recalco este aspecto. Él dice que lo vio, lo tomó, lo guardó y lo enterró debajo de su carpa. Ahí podemos notar el proceso de ese pecado. Ya en el versículo 25, Acán recibe la destrucción del anatema sobre su familia, sobre sus animales y sobre todas sus posesiones. Con el tiempo, también tenemos que hacer un detalle y detenernos en este aspecto. Con el tiempo, este tipo de culpa general por el pecado de uno solo o de pecado nacional por el pecado de uno solo, con el tiempo este concepto de culpa general o pecado nacional por causa de una sola persona, dentro de la revelación progresiva, Dios la fue cambiando. Y eso ya lo encontramos en Jeremías capítulo 31, versículo 29 al 30, y Ezequiel capítulo 18, versículos 20, versículo 30. Recordemos que fue llevado o fue migrando esta culpa general donde el pecado de los padres lo llevaban también los hijos o sufrían también los hijos. Cuando recordemos ese dicho de que los padres comieron las uvas agrias y los hijos todavía tienen la dentera, dando a entender que todavía seguían llevando o pagando o recibiendo las consecuencias del pecado de sus antepasados. Eso cambió dentro de la revelación progresiva y ya nadie iba a llevar o iba a pagar por la iniquidad de algún antepasado. Y ahora, o desde ese entonces, se comenzaba a juzgar a cada uno según sus obras o según sus caminos y ya no según el pecado de sus antepasados. Es por esto que al mirar en el Nuevo Testamento el concepto del anatema, aunque se mantiene en relación con que tiene que ser destruido, tanto el mensaje como el mensajero, no entendemos una destrucción física como morir, sino que tiene que ser hecho a un lado totalmente ese tipo de anatema que nosotros podamos estar escuchando o percibiendo, mantiene ese concepto en el Nuevo Testamento, pero notemos que también se aplica solamente al que lo practica, al que lo emite, al que lo declara, aunque el pueblo que lo reciba, la persona que lo reciba y lo acepte, también va a llevar una influencia destructora. Eso tenemos que aclararlo. Pero al mirar el Antiguo Testamento podemos también entender o nos brinda mucha luz el Antiguo Testamento para entender la manera en que el apóstol Pablo emite ese doble juicio en el libro de Gálatas que ya vamos a considerar más adelante. Recordemos algo importante, que en el Antiguo Testamento Dios se comunicó con Israel por medio únicamente de sus ungidos.
sean estos reyes, sacerdotes o profetas. Solo ellos recibían el Espíritu Santo. Solo ellos tenían esa unción del Espíritu Santo. El pueblo en general no recibía el Espíritu Santo, sino solamente estos ungidos recibían el Espíritu Santo y todos tenían que seguir al ungido que estaba en ese momento. Eso en el Antiguo Testamento. Pero al pasar al Nuevo Testamento, en el Nuevo, en el Nuevo Pacto, toda la iglesia de Dios recibe el Espíritu Santo. Y esto lo expreso porque de por sí entonces aumenta, aumenta o incrementa la responsabilidad de cada servidor del Señor en relación en cómo está realizando este servicio dentro de la forma y el fondo delante de la presencia del Señor. Tiene que todo ministro, tenemos todo ministro que estar muy seguros que lo que estamos declarando, practicando o enseñando proviene realmente de Dios y no de sistemas de enseñanzas humanas, peor, sistemas de enseñanzas humanas heredadas, que de por sí no ha ayudado o no ha dado una bendición real al pueblo de Dios o a la iglesia del Señor. Todo siervo de Dios tiene que validar lo que enseña o practica y realmente asegurarse que eso provino del Espíritu Santo. Y esto aquí nos trae la memoria el juicio de maldición en el Antiguo Testamento que Dios ejecutó sobre el anatema, vamos a entender cómo se ejecuta esta parte o cómo Dios entendió la parte de la maldición del anatema. Desde ya tenemos estas bases en Deuteronomio capítulo 13, versículo 1 al 18. Encontramos a los falsos profetas que Dios, por la voluntad de Dios o por el plan de Dios, iba a permitir que esto se realice, que existiesen falsos profetas que iban de alguna u otra manera a llegar al pueblo de Israel. Pero aquí nos hace entender claramente varios aspectos. Primero, que iban a influenciar o podían influenciar al pueblo de Israel. Hablamos del Antiguo Testamento. También estos falsos profetas podían llegar a ejercer poderes milagrosos. Esto de por sí eh, se podía notar que podían engañar al pueblo porque el pueblo al ver un milagro podía llegar a pensar que provenían de Dios. Y recordemos que un milagro no nos prueba que está llegando o tiene su origen de Dios cuando recibimos un milagro. Tenemos que nosotros eso tenerlo muy claro, ¿no? No proviene de Dios un milagro per se. Tenemos que nosotros entender este punto. También el fin de estos falsos profetas ejerciendo enseñanza, ejerciendo profecías y ejerciendo también en milagros falsos, el fin era guiarlos a adorar a un Dios totalmente diferente, a un Dios errado, donde el ser y la verdad de Dios iban a ser alterados, ya no estaban adorando a Dios realmente. Entonces, eso, en el versículo 5 Dios nunca toleró este tipo de guía o transmisión errada por medio de los profetas, ya que el profeta, él lo declaraba, debía morir, debía desaparecer. Lo falso, entendemos, nunca recibió tolerancia en ninguna forma. Eso también debemos nosotros mantener en este tiempo, en el nuevo pacto. Y en el versículo 12 también notamos cómo la ciudad influenciada también debía ser destruida. Por eso les hablaba de que el pueblo que recibe la influencia del anatema o de una enseñanza diferente, como lo vamos a ver más adelante, también recibe ese tipo de destrucción, pero ahora notamos en forma espiritual, ya no en forma física. En el Antiguo Testamento todo era físicamente, pero en el Nuevo Testamento se recibe una destrucción espiritual y no sé en qué aspecto, pero también se podría llevar a una destrucción física en relación con las consecuencias del pecado.
Ahora, notemos la similitud en el Nuevo Testamento. Ya en 2 Corintios, capítulo 11, versículos 5, por ejemplo, entendemos cómo hubo un ataque frontal a la sana doctrina por medio de el ingreso de superapóstoles, que el apóstol Pablo ahí los nombró, donde inclusive hablaban mejor que Pablo, y esa forma de hablar los capacitaba para tener una manipulación en forma sobresaliente, si podríamos decir. Manipularon el versículo 4 al pueblo de Israel de una manera totalmente fuerte, pero ellos hablaban ya de un Jesús distinto, de un Espíritu Santo diferente, el mensaje distinto totalmente, y Pablo no lo recibió, inclusive lo rechazó. Eso también notamos, en donde al final Pablo termina llamando los grupos de obreros fraudulentos, los cuales estaban disfrazados de apóstoles de Cristo, pero en realidad eran siervos de Satanás, disfrazados de ángeles de luz. Eso lo notamos en el versículo 14, pero lo peor es que ya estaban en la iglesia o dentro de la iglesia de Cristo. Y eso estamos hablando en los tiempos del apóstol Pablo. Por eso, al trasladarnos ya exclusivamente al texto que vamos a notar, Gálatas 1, versículos 8 al 9, notamos que ya, y si podemos notar o hacer una exégesis en todas las versiones, lo que aquí el apóstol Pablo nos expresa, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, declara una fuerte doble maldición de anatema. Primero, sobre toda aquella persona que trae un evangelio falso, sobre toda aquella persona que trae un medio diferente de salvación. Es la primera maldición o anatema que el apóstol Pablo aplica en este versículo que estamos considerando. Y aquí notamos que se vuelve a repetir o se mantiene el concepto de anatema, condenado a ser exterminado. Entonces, tenemos que tener mucha precaución con lo que estamos enseñando, con lo que estamos declarando, con lo que estamos practicando dentro de las iglesias de Cristo. Hijos de Dios, tenemos que tener mucho cuidado con lo que se está practicando, enseñando o declarando, y de por sí con lo que nosotros como iglesia estamos recibiendo. Sea anatema, dice Pablo, si nosotros o un ángel del cielo, cualquiera, inclusive nosotros, un ángel del cielo, inclusive Pablo se ubica en la lista, nosotros. En ese tiempo Pablo estaba escribiendo, así sea un apóstol, en el tiempo de Pablo estamos hablando, o ven un ángel de luz del cielo hablando de un evangelio nuevo, diferente al que hemos recibido, Pablo aplica sea anatema, sea maldito. Viene la primera maldición, pero esta maldición se repite nuevamente. Y para Pablo no era suficiente el solo decir, no escuchen o rechacen a este tipo de mensajes. No escuchen, no solamente lo rechacen, este tipo de mensajes, sino que Pablo vuelve a repetir nuevamente y dice nuevamente, sea anatema, sean malditos este tipo de personas que les trae un evangelio diferente, errado o contrario o cambiado a lo que hemos recibido. Iglesia de Dios, hijos de Dios, entendamos esta doble maldición que el apóstol Pablo emite sobre todo aquel que trae un evangelio falso y un evangelio diferente que el que ya hemos recibido. Entendamos la parte de esta repetición de la maldición. Notemos que la maldición recae sobre todo aquel que difunde entonces ese evangelio falso.
El verdadero evangelio siempre va a ofendernos, va a ofender el orgullo, va a ofender la sabiduría humana y va a ofender el conocimiento humano, va a ofender el orgullo humano porque tenemos necesidad de un Salvador por medio de la obra de Jesús y en una cruz del Calvario en donde derramó su sangre por cada uno de nosotros. Y nadie puede salvarse a sí mismo. Nadie va a recibir crédito alguno por su salvación. Nadie, ninguno. Segundo, también ofende la sabiduría humana porque según el mundo es una tontería el que Dios se haya hecho hombre para poder salvar al mundo entero, que se haya hecho hombre de una manera humillante y vergonzosa, que haya hecho todo lo que hizo Dios haciéndose hombre para el mundo entero. Eso no sirve, eso no vale. También ofende el conocimiento humano, porque el creer en Jesús va en contra de todo el conocimiento científico, ya que Jesús murió para levantarse de entre los muertos con un cuerpo nuevo y glorioso el cual nunca volvería a morir. Eso totalmente ofende estos tres aspectos del orgullo, de la sabiduría o del conocimiento del ser humano. Ahora, Pablo no es que solamente aquí en Gálatas habló acerca de un anatema o de la destrucción o la maldición del anatema sobre personas que emiten o llevan o transmiten un evangelio diferente o falso. No es nuevo esto dentro de la enseñanza de Pablo. Ya Pablo lo había expresado también por revelación en 1 Corintios capítulo 3, versículo 10 al 17, en donde ya Pablo habló ahí de que él había como, por la gracia de Dios, eso sí lo pone muy en claro, por la gracia de Dios, él había sido un perito arquitecto que había ya puesto una base firme y cementada, y esa base era Cristo, totalmente cristocéntrica, un fuerte cimiento, un fuerte fundamento que él como arquitecto lo había ya establecido por medio de la gracia de Dios. Y Pablo aclara en este aspecto de la gracia, entendemos que la gracia es un don inmerecido. Nadie piense que es merecedor o digno de lo que estamos haciendo dentro de la iglesia del Señor. Nadie piense que o se exalte pensando que es superior en algo. Ninguno es digno. Sí, es exaltado el que Dios utilice a un hombre, pero nadie puede exaltarse a sí mismo porque todo lo recibimos por gracia como un don inmerecido. Nadie merece nada dentro de la iglesia del Señor. Entendamos ese punto también. Hay que tener en cuenta también que tenemos que tener cuidado conforme a este texto que estamos también notando en 1 Corintios 3. Tenemos que tener cuidado con la manera en que se construye en el versículo 10, porque esa forma en que se construye da a entender la forma digna o la forma indigna en cómo tú estás sirviendo al Señor, porque esa forma indigna no puede entonces alterar indignamente la base, ubicando una base distinta de la que ya está puesto, que es Jesucristo. El versículo 11. Tampoco el servidor o el nuevo constructor, porque van a verlo y lo han existido en todo este tiempo, tiene la responsabilidad de elegir los materiales a usar. Y esos materiales tienen que ser los mejores. Eso da a entender la forma digna en que tenemos que servir al Señor. El mensaje que demos a la iglesia tiene que ser siempre el mejor. Eso va a ser digno. Y esos materiales, el apóstol Pablo pudo decirlo en el versículo 12, versículo 13.
oro, plata o piedras preciosas. Eso es lo digno, lo mejor que debemos nosotros utilizar para servir al Señor. Porque claro, en algún momento tú puedes utilizar también madera, paja o caña, aunque pueden llegar a ser parte de una construcción, no son los mejores materiales que tú vas a poder elegir para ser utilizados dentro de la obra del Señor, porque al final esos materiales van a sufrir pérdida. Entonces, son evidencias de la obra que cada servidor va a realizar para su Señor, digna o indignamente. Al final serán probadas nuestras obras. No es que estemos haciendo mucho dentro de la obra del Señor, porque ese hacer mucho puede también estar siendo encajonado dentro de algo incorrecto, en forma incorrecta o indigna que lo estemos haciendo, sino que aunque hagas algo poco para el Señor, lo hagas de la manera correcta, de una forma buena, digna o indigna. Dios va a poner a prueba con fuego esos materiales que usamos, versículo 13, versículo 14, versículo 15, en donde si pasamos la prueba de fuego, vamos a recibir un premio. Notemos este aspecto también. Algunos serán salvos, pero desperdiciaron toda su vida porque no sirvieron al Señor en forma digna, sino en forma indigna. Y aunque serán salvos como por el fuego, no recibiremos ningún premio o no se recibirá ningún premio. Y eso va a marcar una diferencia de salvación en el cielo. Identidad de salvación tendremos todo, pero no la misma condición de salvación. Recordemos eso. Y de esa prueba también tenemos que notar que al final se recibirá, o el servidor que haya servido al Señor en forma indigna, aunque haya hecho mucho, recibirá destrucción también. Eso dice el versículo 17, 16 y 17. Porque si lo sirvió de forma indigna, llegó con una influencia indigna a la iglesia del Señor. Y donde la iglesia del Señor también recibió esa influencia negativa o esa destrucción también negativa. Recordemos este punto, yo creo que es muy importante, porque el Señor dice que si aquel que lo sirvió indignamente destruyó a su iglesia, él también recibirá destrucción. Recordemos eso. Ya eso también el apóstol Pablo lo aclaró en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, donde él también habla del tribunal de Cristo y de cómo seremos probados en ese tribunal de Cristo y seremos o recibiremos un juicio de acuerdo a todo lo que realizamos mientras estuvimos en vida, las obras que realizamos mientras estuvimos en vida, sean buenas o sean malas. Entendemos que aquí no se recibe un juicio de pérdida, no va a haber pérdida. La iglesia no va a sufrir pérdida en el aspecto de perderse o perder su salvación. No, aquí se entiende que va a sufrir pérdida en relación con sus galardones, en relación a lo que hizo, sea bueno o sea malo. Y estas dos palabras indican algo bueno, lo que hiciste, lo hiciste dignamente, o algo malo, fue ruin, fue perverso, o fue malo lo que hiciste con la obra que le diste al Señor. O sea, la forma en que serviste al Señor tiene mucho que ver entonces. Iglesia del Señor, hijos de Dios y servidores del Señor, entendamos este punto o este aspecto de la forma en que estemos sirviendo al Señor, dignamente o indignamente, porque al final recibiremos o doble maldición, destrucción o premios o bendiciones
por la obra que realicemos para nuestro Señor y Salvador. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde.